Hi everybody, Hola a today todos, hoy es lunes, Monday, 6 de abril de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, el coronel Huck Bald, está aquí con nosotros. Bienvenidos de nuevo a todos. Welcome back, Tom. Gracias. Gracias por invitarme nuevo a tu programa. Y hola a todos. Colonel, let me start with what has happened in latest operation. Coronel, permítame empezar por lo que ocurrió en la última operación que Estados Unidos llevó a cabo en Irán. Se informó como una victoria, al menos según lo que Donald Trump entendió de la operación, porque dijo que habían rescatado al segundo piloto en Irán. Lo que sucedió es en realidad un poco extraño, porque estaban intentando encontrar al piloto en Yasuj, que está en el sureste de Irán, cerca del Golfo Pérsico, pero luego realizaron esta operación en Isfahán, que está mucho más al centro. Así que, observando el equipo utilizado en esta operación, según lo que hemos sabido hasta ahora por ABC, NBC y The New York Times, ¿cuáles fueron los informes? ABC, NBC, and New York Times. What were the reports? And one F-15E, Un F-15E, un A-10 Warthog, 4 Little Birds, como los llaman, 2 Black Hawks, 2 C-130 Hercules y 4 drones MQ-9 fueron destruidos o dañados de alguna manera durante esta operación. Al observar la escena en Irán, se aprecia el nivel de destrucción de este equipo. Fue una operación enorme, por cierto, solo con juzgar por la escena. Y mucha gente se pregunta, ¿fue realmente una operación para rescatar a uno de estos pilotos? ¿O fue una incursión, quizá una incursión en Natanz, por ejemplo, una de las plantas nucleares? ¿Querían lograr algo? No lo sé. Quizá extraer algo de la planta nuclear de Natanz, que se encuentra en Isfahán, cerca del lugar de este incidente, de este ataque. ¿Cuál es tu interpretación de eso? What is your understanding of that? Bueno, gracias por la pregunta. Quiero decir, la primera reacción que tengo, especialmente al ver esas fotos, es que me recuerda a las que vimos en 1980 tras el intento de Estados Unidos de rescatar a los rehenes en la embajada de Teherán, la operación Garra de Águila. Allí también hubo, creo, 2 C-130 que fueron destruidos y quedaron en el desierto, exactamente como vemos aquí hoy. Así que para mí, esto recuerda mucho a aquella operación que fracasó estrepitosamente, sobre todo por la falta de coordinación y el exceso de secretismo. Había tanto secretismo que la mano derecha no sabía lo que hacía la izquierda. Y como resultado, surgieron problemas dentro de la propia operación. Esa es la razón por la que fracasó. Bueno, aquí probablemente estemos en una situación diferente. Sin embargo, los dos aviones que acabamos de ver en las imágenes son HC-130 Hoth, que son básicamente aeronaves especializadas en búsqueda y rescate, equipadas con electrónica avanzada, contramedidas, armamento especial y demás, para realizar misiones de búsqueda y rescate en la retaguardia del enemigo. Así que claramente se trataba de una operación de búsqueda y rescate, al menos al principio. Ahora bien, en cuanto al número de recursos que se utilizaron, quiero decir, no estoy familiarizado con este tipo de operaciones. Soy un hombre de tierra, no un hombre del aire. Pero aún así, por lo que sé de este tipo de operaciones especiales, requieren mucho equipo, mucho apoyo aéreo, muchas contramedidas electrónicas y mucha redundancia para evitar que el propio equipo de rescate quede atrapado en territorio enemigo. Por lo tanto, no es sorprendente que se emplearan tantos recursos para rescatar a un solo piloto. Este tipo de operaciones se llevaron a cabo con frecuencia durante la Guerra de Vietnam y más tarde en la Guerra de los Balcanes, basándose en la idea de que si no se hace todo lo posible por rescatar a los pilotos derribados en territorio enemigo, enfrentándose a la detención, quizá a la tortura o a cosas por el estilo, los pilotos dejarían de combatir con la misma confianza. Hasta ahora, hemos visto que Estados Unidos e Israel han evitado combatir sobre territorio iraní, es decir, en el espacio aéreo iraní. Han intentado mantenerse fuera de ese espacio aéreo y operar con armas de largo alcance. Pero como probablemente consideraron que las defensas aéreas iraníes no eran eficaces, intentaron entrar en ese espacio aéreo.
Y hemos tenido varios ejemplos de ello. Especialmente met Efferwitzin, el que fue por first. And the one who has been downed, by the way, they tried to enter this airspace and even Intentaron entrar en ese espacio aéreo y finalmente tuvieron un problema. Así que la segunda observación que puedo hacer, o más bien la tercera, es que la defensa aérea iraní, aunque probablemente no esté tan desarrollada como cabría esperar en Europa Occidental, es probablemente muy eficaz, pero solo en áreas específicas. No soy un experto en ese campo y, de nuevo, mi evaluación se basa en lo que he visto, que no es mucho, por cierto. Pero los iraníes probablemente disponen de un número limitado de recursos de defensa aérea, concentrados en ciertas partes del país, y es probable que no sean capaces de contrarrestar ataques desde fuera de su espacio aéreo. Probablemente tengan que esperar a que el enemigo entre en su espacio aéreo para enfrentarse a él. Esa es probablemente la principal diferencia en comparación con algunos de los sistemas de defensa aérea que tenemos. Pensábamos que lo teníamos en Europa. En cualquier caso, determinar si la operación fue un éxito o no es muy difícil. En mi opinión, he visto tanta información contradictoria. Es decir, sabemos que el piloto de este F-15 fue rescatado bastante pronto después de ser derribado, pero el navegante, aparentemente, hay información muy contradictoria sobre él. Desde el lado iraní, se dice que ha sido capturado. Algunos afirman que ha muerto. Los estadounidenses dicen que lo rescataron. Y hay acusaciones cruzadas por ambas partes. Así que no puedo decir con exactitud qué ocurrió. El problema probablemente sea, y una cuestión que mencionaste en tu pregunta, el asunto de las ubicaciones que dieron pie a la idea de que Irán de algún modo consiguió emular, o quizá utilizar, la baliza de uno de esos pilotos. Porque cuando un piloto es derribado, lleva una baliza que opera en frecuencias secretas, con sistemas de salto de frecuencia y cosas por el estilo. Es muy difícil de detectar, pero en cualquier caso, este sistema permite a Estados Unidos localizar a su piloto en territorio enemigo para determinar su posición y asignar la misión al equipo de rescate. El hecho de que tengamos diferentes ubicaciones reportadas para esta operación de rescate puede sugerir que los iraníes fueron capaces de emular la señal del transmisor para atraer a los estadounidenses a una zona donde, de algún modo, fueron emboscados. Sinceramente, con el nivel de información que tengo, y que probablemente la mayoría de la gente tiene en este momento, es muy difícil evaluar eso y afirmar de manera definitiva si fue así o no. Pero diría que es algo que no es completamente imposible, porque sabemos que los iraníes poseen contramedidas electrónicas y capacidades de guerra electrónica muy sofisticadas. Y habría sido un éxito bastante significativo si hubieran podido hacerlo. Ahora bien, el resultado de toda la operación, porque obviamente como mencionaste, si sumas todas estas aeronaves que han sido derribadas, es que tienes algo así como 9 aparatos, incluidos los UAF, es decir, los de reconocimiento, el MQ-9 Reaper que se ha utilizado. Pero probablemente estos no estén específicamente relacionados con esta operación, porque antes en la guerra, Irán fue capaz de derribar varios de esos Reaper, al igual que los hutíes, por cierto, en 2024 y 2025. Lograron derribar un par de ellos, y creo que Hezbollah también consiguió derribar uno. En cualquier caso, se trata de un número considerable de aeronaves que han sido derribadas. Algunos dicen que las tripulaciones de esos H-130J que fueron destruidos murieron. No tengo ninguna indicación, no puedo confirmarlo. Lo que vemos, y las imágenes que has mostrado, sugieren que estas aeronaves fueron, digamos, saboteadas y destruidas intencionadamente para evitar que el equipo electrónico cayera en manos de las fuerzas iraníes. Porque, cuando se observan las imágenes, todo está plano. Es decir, no hay una estructura como ustedes dicen. There is no recognizable structure of the aircraft, so meaning that
Así que eso significa que probablemente fueron destruidos completamente de forma intencionada. No lo sé. En cualquier caso, muestra que el problema de un solo piloto puede desestabilizar de algún modo todo el sistema estadounidense, porque dedicar tanta energía a rescatar a una sola persona sugiere que rescatar a esa persona tiene un significado político. Y eso muestra, diría yo, una especie de asimetría que existe entre Irán, y no solo Irán, por cierto, porque es algo que también hemos visto con Hezbollah y con Hamas en Palestina. Occidente es mucho más reacio a sufrir bajas que aquellos para quienes este conflicto es existencial. Y eso se aplica a Palestina, al sur del Líbano y a Irán. Esas fuerzas que atacan a esos países no luchan por razones existenciales, mientras que quienes están dispuestos a sacrificar sus vidas lo hacen porque sienten que lo que hacen tiene un significado existencial para ellos. Y eso también muestra algo que en Europa nos cuesta muchísimo entender. Atacar a Irán no es algo existencial para nosotros, a pesar de la desinformación difundida por nuestros gobiernos. Recientemente se ha visto esto en Francia y en el Reino Unido, con afirmaciones de que atacar a Irán es de algún modo una defensa de todos nosotros. Y eso incluye, por cierto, la misma retórica que usamos respecto a Rusia. Así que intentamos convertir esos conflictos en algo existencial para nosotros, cuando en realidad lo son para otros. Y esa es la razón por la que otros están dispuestos a sufrir bajas, incluso muertes, porque para ellos tiene un significado, mientras que para nosotros no lo tiene. Por eso no estamos dispuestos a dejar que muera ni un solo piloto, porque para nosotros no tiene sentido. Y por tanto, no podemos pagar tanto por nada. Verás, creo que eso es una buena muestra de esta comprensión asimétrica sobre el tipo de guerra que estamos librando. Muestra exactamente lo que hemos dicho muchas veces en tu programa y en otros, que esta guerra con Irán, esta guerra iniciada por Israel y Estados Unidos, es de hecho una guerra de elección, no una guerra de necesidad. Es una guerra impulsada por la obsesión más que por la razón. Eso es exactamente lo que tenemos aquí, la demostración de ello. De nuevo, no sé exactamente cuál es el resultado de esta operación. No puedo evaluar si fue un éxito o un fracaso. Es lógico que el fracaso de una operación siempre esté determinado por la naturaleza del objetivo que se quiere alcanzar. Si el objetivo es muy importante, entonces, aunque se pierdan muchos recursos para lograrlo, no es un fracaso, siempre que se alcance el objetivo, obviamente. Así que es muy difícil decir que fue un fracaso. Pero sin duda, la cantidad de destrucción necesaria para lograr ese objetivo demuestra que Estados Unidos no está librando una guerra existencial. Y eso creo es el mensaje principal de todo esto. Sí, Cal. Esto es lo que publicó Donald Trump justo después de anunciar que fue una victoria, una operación exitosa en Irán. Y tests, y Wimgwari, y Risten de Mabers en Espobuthaf. Básicamente, está hablando de crímenes de guerra, atacar plantas de energía y puentes en Irán. Y va más allá. Está, ya sabes, diciendo abiertamente, fuerza directa, como maldito loco. El lenguaje es simplemente asombroso, la forma en que el presidente de los Estados Unidos intenta intimidar a los iraníes de esta manera. Para mucha gente, es increíble. ¿Por qué hace esto con ese tipo de retórica? No funciona. No ha funcionado hasta ahora, pero continúa, redobla la apuesta e incluso cambia de tono. Parece que alguien, no sé, uno puede aceptar que alguien en la calle, alguien sin ninguna responsabilidad, use ese tipo de palabras. Pero, el presidente de los Estados Unidos hablando así, ¿cuál es tu interpretación de cómo intenta intimidar a los iraníes? Bueno, hay algo más profundo que eso, porque como has dicho con razón, es muy extraño oír este tipo de lenguaje de alguien que supuestamente ocupa un puesto tan alto en la jerarquía,
como el presidente de los Estados Unidos. Cuando llamas a la gente locos bastardos y cosas por el estilo, estamos hablando del tipo de lenguaje que se oiría en un patio de colegio. Ya sabes, son los niños sin educación los que usan esas palabras, no las personas que deberían tener la mentalidad estratégica que se espera del presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, he notado que en Europa tenemos exactamente el mismo tipo de lenguaje. En Francia y en Bélgica he oído a varios políticos usar la palabra salopard, que básicamente es la traducción de bastardo, refiriéndose a Irán. Así que vemos que este tipo de lenguaje no lo utiliza solo Trump, sino también aquellos que en principio están de acuerdo con él respecto al gobierno iraní. Ahora bien, esto es un indicio de una profunda debilidad intelectual, moral y en general de liderazgo. Ya sabes, al final, cuando no logras alcanzar un éxito claro, empiezas a usar malas palabras y cosas por el estilo. Ocultas tu incapacidad detrás de tus palabras. Y eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. Se aplica, como he dicho, obviamente a Trump, pero también a los políticos europeos. Y eso es muy revelador, porque esto es algo a lo que no estábamos acostumbrados a oír hace décadas. Y hoy, porque tenemos personas que toman malas decisiones, que no son capaces de anticipar las consecuencias de esas decisiones, que no pueden prever el futuro, acaban sorprendiéndose de sus propias acciones. Son extremadamente débiles a la hora de tomar decisiones, y por eso recurren a usar esas palabras. Por cierto, también es muy interesante ver que quienes utilizan ese tipo de lenguaje, me refiero a los políticos europeos, son los mismos que critican a Trump porque piensan que no está a la altura intelectualmente. Es decir, quienes critican a Trump utilizan exactamente el mismo lenguaje. Así que vemos que tenemos el mismo tipo de debilidad aquí. No es una debilidad limitada solo a Trump. Quiero decir, Trump es simplemente la punta del iceberg, pero todo el liderazgo en Occidente está más o menos alineado con él. También es interesante que todo el mundo criticara a Trump en Europa, pero nadie condenara, por ejemplo, lo que hizo con Maduro en Venezuela. Ni siquiera condenaron el intento de Trump de hacerse con Groenlandia. Así que vemos que los políticos occidentales, y probablemente esto vaya más allá de Occidente en cierta medida, tienen un miedo enorme a Estados Unidos. No les gusta Trump porque está de moda estar en su contra, pero en realidad no saben por qué, ya que, por lo demás, aprueban todo lo que hace e incluso utilizan el mismo lenguaje que él. Así que aquí tenemos un liderazgo político extremadamente corrupto en Europa, y creo que eso es lo que refleja todo este asunto. Ahora bien, en el tweet o la publicación que mostraste, también está esta idea sobre los puentes y las centrales eléctricas, porque eso forma parte de las amenazas anunciadas por Donald Trump. Y eso va en la misma dirección, por cierto, porque cuando no se tiene una estrategia real y sólida para ganar la guerra, la única salida es escalar el conflicto y amenazar con la destrucción, incluidos los crímenes de guerra, por cierto. Así que Trump está en una situación muy similar a la de Netanyahu en 2023, cuando quiso abordar el problema de Hamas en Palestina. Estamos exactamente en la misma situación. Personas sin ninguna estrategia, personas que solo entienden la fuerza y el chantaje para lograr sus objetivos. No tienen una estrategia elaborada para resolver el problema. Solo intentan presionar a la gente, incluso forzarla a tomar una decisión que les convenga. Y cuando esas personas no quieren hacerlo, simplemente se pierden. La única manera que ven de resolver el problema es escalarlo. Eso es exactamente lo que tenemos con Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Así que, eso es lo que me muestra este tweet. Y eso no favorece al liderazgo político occidental en general. Evidentemente, no es en absoluto una demostración de la fuerza o la capacidad del liderazgo en Estados Unidos.
Si a esto le añadimos que tuvo que destituir a varios generales y funcionarios de su propio gobierno para mantener algún tipo de disciplina política, muestra exactamente lo débil que es este gobierno. That shows exactly how weak this government is. Yeah. Carol, what Reuters reported that Coronel, Reuters informó que el jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, ha estado en contacto toda la noche con el vicepresidente estadounidense Iri Vance, junto con Steve Wojtkov y el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi, para trabajar en un acuerdo de paz. Según la propuesta, el alto el fuego entraría en vigor de inmediato, reabriendo el estrecho de Hormuz, con un plazo de 15 a 20 días para finalizar el acuerdo fronterizo. Ahora, el problema está del lado iraní. Se menciona que Irán no acepta ninguno de estos términos. No quieren aceptar ninguna exigencia de Estados Unidos. Quieren hacer que este conflicto sea permanente, acabarlo de forma definitiva, no limitarse a un alto el fuego de 15 días, 20 días, un mes o 2 meses y luego volver a empezar. La razón de toda esta prisa, de esta desesperación por parte de Estados Unidos, es Israel. Israel se está quedando sin interceptores, sin recursos, sin nada. Por eso están siendo alcanzados por cohetes, misiles, por todo. Estados Unidos está intentando encontrar algún tipo de solución para producir más misiles e interceptores para que Israel continúe esta lucha. Y eso es algo que los iraníes comprenden perfectamente. Por eso no aceptan esos términos. ¿Cuál es tu interpretación de la forma en que están intentando dialogar? Están enviando mensajes a los iraníes. Por cierto, se ha confirmado que están recibiendo mensajes de Estados Unidos. Pero Irán no ve en esos mensajes ninguna señal que sugiera un acuerdo político sobre lo que está ocurriendo. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Bueno, ante todo, cuando hablamos de negociación, tenemos que entender, y creo que el ministro de Asuntos Exteriores lo dijo en una entrevista que concedimos la semana pasada o así, explicó exactamente qué entiende Irán por negociación. Porque Donald Trump se jactó de que estaba negociando con Irán, de que las cosas iban por buen camino y demás. Pero el ministro de Asuntos Exteriores Araghchi dijo que, bueno, no hay negociación, simplemente se intercambian notas entre Irán y Estados Unidos. Pero eso no es una negociación. Y de nuevo, el problema aquí es que tenemos dos interpretaciones diferentes de la palabra negociación. Esto es algo de lo que ya hemos hablado en relación con el conflicto de Ucrania, porque de hecho es una situación similar. Estados Unidos intenta imponer su propia solución. Eso es exactamente lo que han hecho con Palestina, por ejemplo, y probablemente con otros. Aquel viejo conflicto que supuestamente resolvió Donald Trump probablemente se manejó del mismo modo. Puso su propia propuesta sobre la mesa, su visión de cómo resolver el conflicto, y con la otra mano tenía su pistola, la puso sobre la mesa. Bueno, chicos, tenéis que elegir, ¿aceptáis mi propuesta o uso la pistola? Es exactamente como en esas películas de mafiosos, la oferta que no puedes rechazar. Pero eso no es una negociación. Una negociación, como he explicado muchas veces, y como también explica el ministro de Asuntos Exteriores Araghchi, por cierto, es cuando ambas partes se sientan a una mesa, cada una con su propia propuesta. El propósito de la negociación es acercar esas dos propuestas cada vez más. Es un proceso iterativo en el que ambas partes ceden y obtienen hasta llegar a un punto en el que ambas están, como solíamos decir en Suiza en el Servicio de Asuntos Exteriores, igualmente insatisfechas. Se alcanza un buen acuerdo cuando ambas partes están insatisfechas, y en igual medida, por supuesto. Así es como se llega a un acuerdo. Esa es la primera parte sobre la negociación. La segunda cuestión es que, como bien has dicho, la experiencia de los iraníes hasta ahora es que cuando alcanzan un acuerdo o negocian con Estados Unidos,
Este acaba retirándose del acuerdo después, como ocurrió con el Hatzepoa, por cierto. Ese fue un acuerdo firmado entre Irán, la Unión Europea, Francia, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos, y creo que incluso Rusia también formaba parte de él. Pero, en cualquier caso, una vez concluido y verificado en numerosas ocasiones por el OIEA que Irán había cumplido con las disposiciones del acuerdo, y confirmado, creo, 15 o 17 veces por el OIEA, Trump decidió retirarse del tratado. Así que esta experiencia muestra exactamente cuál es el problema. ¿Qué sentido tiene tener un acuerdo con un socio que se retira cuando las cosas no salen como quiere? Los estadounidenses esperaban que Irán no cumpliera para poder imponer sanciones mucho más duras. Ese era el asunto, pero estaban decepcionados porque Irán sí cumplió. Ese es todo el problema. Ahora, en los 2 últimos años, hemos tenido varias ocasiones en las que los iraníes estaban hablando con los estadounidenses y también con los israelíes, por cierto. Y en varias ocasiones, especialmente a comienzos de este año, los israelíes y los estadounidenses rompieron esas negociaciones. Es decir, utilizaron esas negociaciones para ocultar su preparación para la guerra. Así que, una vez más, Irán dijo, bueno, ¿cuál es el sentido? No estamos seguros de que estos socios o actores negocien de buena fe. Nosotros sí actuamos de buena fe. Intentamos hacer lo mejor posible, pero ellos no. Así que no queremos tener este tipo de acuerdo. Quieren lo mismo que quieren los iraníes hoy, y no tienen otra estrategia de salida. No pueden tener otra, y eso es muy importante de entender. No hay otra vía para Irán que lograr una victoria decisiva. Una victoria decisiva no significa que todo quede destruido. Significa que esta victoria debe llevar a Estados Unidos e Israel a la conclusión de que no pueden ni deben atacar a Irán en el futuro. Punto. En otras palabras, lo que Irán quiere no es simplemente un alto el fuego, sino el cese de las hostilidades de una vez por todas. Y eso significa que no solo debe haber un compromiso por parte de Estados Unidos e Israel de que no reanudarán ninguna actividad bélica ni ataque contra Irán, sino también garantías que lo aseguren. Pueden ser medidas para generar confianza. Puede que sea, no sé qué exactamente. Es algo que debe negociarse. Pero debe haber algún tipo de garantía de seguridad para Irán de que esos 2 países no reanudarán sus ataques. Les recuerdo que es la tercera vez, o de hecho la cuarta. Quiero decir, en conjunto, es la tercera vez que han atacado. Pero tanto Estados Unidos como Israel han estado dispuestos, durante décadas, a atacar a Irán. Simplemente no habían encontrado la oportunidad adecuada para hacerlo. Esta vez la encontraron. Y esto es algo que Irán no quiere que vuelva a suceder. Por lo tanto, no pueden iniciar una discusión sobre un alto el fuego, una cesación temporal de las hostilidades o algo por el estilo. No se trata solo del estrecho de Hormuz, ya era libre antes del ataque de Israel y Estados Unidos. Bueno, si resuelven el conflicto, entonces será libre. Esto no es algo que surja de la nada por parte de Irán. Yo diría que no está bloqueado, no está cerrado, por cierto. Pero digamos esto, una limitación en el uso del estrecho de Hormuz es una consecuencia del conflicto, no la causa del conflicto. Eso es muy importante de entender, especialmente desde la perspectiva iraní. Por lo tanto, ellos dicen, bueno, si no atacáis, no hay riesgo. No lo hemos hecho hasta ahora, así que no hay razón para hacerlo en el futuro si os comportáis adecuadamente. Ahora, están utilizando el estrecho de Hormuz como palanca para llevar tanto a Israel como a Estados Unidos a una negociación y probablemente a una resolución del conflicto. Así que, aquí tenemos que tener mucho cuidado de no confundir las cosas. El problema del estrecho de Hormuz, la crisis energética y todo eso son consecuencias del conflicto, no su causa. Y eso es algo que Estados Unidos e Israel tienen que entender. El asunto aquí también es que en Occidente, especialmente desde Israel y luego asumido por Estados Unidos,
existe esta idea de que Irán está amenazando al resto del mundo, para lo cual no hay el más mínimo indicio. La semana pasada, sin ir más lejos, estaba viendo un debate entre políticos belgas y repitieron que Irán es una amenaza para el resto del mundo. ¿Cuál es la prueba de eso? What is the indication for that? What is the proof? What is the evidence of that? There's absolutely nothing. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la evidencia de eso? No hay absolutamente ninguna. Así que esto es solo retórica, simples acusaciones lanzadas al aire. De hecho, esos políticos son criminales de guerra porque crean las condiciones para más conflicto. En realidad, promueven la guerra, lo cual, por cierto, es algo que constituye un delito legalmente. Podrías demandarlos por ello. Por tanto, debemos ser extremadamente cuidadosos con esto. Irán está en una posición en la que no puede tener una solución a medias. Necesita una solución al 100%. Y para ello, tendrá que llevar a Estados Unidos al punto en que no tenga otra opción que simplemente aceptar. Y lo mismo ocurre con Israel. Recuerdo que, incluso antes de que estallara el conflicto a finales de febrero, dije en tu canal que Israel sería el peón de los iraníes en este conflicto. Porque al fin y al cabo, dado que Irán no puede alcanzar físicamente a Estados Unidos con misiles o lo que sea, destruirá a Israel. Y esa es la situación en la que Israel se ha metido, porque obviamente, en cierta medida, se ve lo mismo con los estados árabes de Oriente Medio, es decir, las monarquías árabes del Golfo. Pero, más importante aún, esto trata de Israel. E Israel, una vez más, debido a esa postura arrogante, es decir, que incluso si no hubieran reabastecido completamente su defensa antimisiles y cosas por el estilo, pensaron que podían permitirse atacar a Irán de nuevo. Y hoy pagan el precio de ese error. Ese error se ha convertido en una debilidad. Es la piedra en el zapato de Donald Trump, porque es algo que no puede ignorar. Y aquí es donde se ve que está absolutamente en ambos bandos. Es decir, tanto en el lado israelí como en el estadounidense, no hay absolutamente ningún pensamiento estratégico. Esto es simplemente emocional, una reacción instintiva, no una reacción guiada por la razón. Y esa es exactamente la debilidad. De hecho, simboliza muy claramente la debilidad de Occidente a la hora de librar guerras. Estamos acostumbrados a luchar guerras fáciles, por así decirlo, porque durante los últimos 30 años aproximadamente hemos combatido contra países o entidades que no tenían el nivel tecnológico o técnico para contrarrestar a nuestros ejércitos. Eso se aplica a Israel, pero también a Estados Unidos. Y hoy están luchando en cierta medida contra un igual. Y es la primera vez que ocurre. Y se observa casi la misma evolución hoy en el Líbano entre Israel y Hezbollah. Hezbollah, durante el último año, o incluso antes de hecho, ha desarrollado su arsenal tecnológico, por así decirlo. Y ahora Israel lucha cada vez más contra adversarios que son iguales, si no superiores, en ciertos ámbitos. Ese es el nuevo aspecto de la guerra, porque hasta ahora era fácil combatir contra un adversario más débil. Hoy se enfrentan a un adversario con casi las mismas capacidades, y esa es la gran diferencia. Es algo que Occidente aún no ha comprendido, y algo que Israel y Estados Unidos especialmente todavía no han entendido. Carl, the United States is at war with Iran. Carl, diría que Estados Unidos ha estado en guerra con Irán desde la revolución iraní. No siempre fue una operación militar. Fue a través de sanciones, una enorme presión económica sobre la economía iraní. Querían destruir, debilitar, diezmar la economía iraní durante mucho tiempo. Todos lo sabemos. Pero recientemente, ¿recuerdas cuando estuve en Irán en diciembre y enero? Tuvimos protestas, y más tarde supimos por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que hicieron todo lo posible para sacar a la gente a las calles y provocar ese tipo de protestas. Más tarde, supimos por Mike Pompeo que agentes del Mossad estaban allí con los manifestantes para crear algún tipo de caos en Irán.
Las protestas habían comenzado de forma pacífica, pero luego se convirtieron en disturbios, causando la muerte de muchas personas, tanto ciudadanos comunes como fuerzas de seguridad. Mucha gente en ese momento se preguntaba, ¿qué pasó? Entonces empezamos a ver que aparecían armas. La gente estaba siendo asesinada. ¿Quién estaba haciendo los asesinatos? ¿De dónde venían esas armas? Y ayer supimos por Fox News que la administración Trump en Estados Unidos había proporcionado muchas armas al pueblo kurdo en la frontera con Irán, en el Kurdistán iraquí, para ser enviadas a los manifestantes. Y esto fue lo que dijeron en ese informe. Aportó nuevos detalles sobre lo que ocurrió a principios de este año, cuando el régimen iraní salió a las calles y masacró, según me dijo el presidente, a 45,000 civiles en su propio país. Después de que eso sucediera, el presidente Trump me dijo que Estados Unidos envió armas a los manifestantes iraníes. Dijo que les enviamos muchas armas a través de los kurdos y que el presidente cree que los kurdos se las quedaron. Continuó diciendo que enviamos armas a los manifestantes, muchas de ellas. Así que hay varios titulares aquí a partir de mi conversación con el presidente Trump. Sí, esto fue justo ayer, ya sabes, una especie de confirmación. Se puede ver la cooperación total de Estados Unidos en la creación del caos, convertir las protestas en disturbios, enviar armas. Este es el peor tipo de animosidad que un país puede enfrentar. No se trata solo de provocar agitación dentro del país, crear inestabilidad y luego atacar desde fuera. ¿Qué opinas de eso? Porque al fin y al cabo, para Irán, esto es muy importante. Luego, ves a Putin y a los suyos implicados permanentemente en el conflicto. Significa que en todos los frentes, sanciones, envío de armas a esos terroristas en la frontera, hay que tener en cuenta la visión de conjunto, no centrarse solo en la guerra y en lo que está ocurriendo ahora mismo en el campo de batalla. Bueno, ante todo, creo que todo eso no es nuevo. Simplemente lo estamos sacando a relucir otra vez. Quiero decir, lo que viste en los primeros informes es algo que solo apareció ayer o así, pero creo que ya mencioné en tu canal hace unas semanas que en enero las fuerzas de seguridad iraníes interceptaron más de 60,000 armas que estaban siendo introducidas de contrabando en Irán. Quizá recuerdes que también desactivaron e interceptaron varios miles, más de 10,000 creo, de terminales Starlink que se estaban utilizando para crear redes insurgentes, para establecer una especie de Internet paralelo, por así decirlo, con el fin de organizar esas redes. Y hemos visto varios movimientos en el Kurdistán iraquí, donde los estadounidenses y los franceses, por cierto, estaban entrenando a combatientes, militantes, a los que pagan para cruzar la frontera y crear una especie de guerra de guerrillas en el norte de Irán. Por cierto, hay una base, no recuerdo la ubicación exacta, pero hace unas 2 semanas, la resistencia iraquí atacó una base donde militares franceses estaban entrenando a esos militantes kurdos, y un suboficial francés murió. Esas fuerzas francesas, de hecho, están entrenando a terroristas que luego son enviados a llevar a cabo actividades terroristas en Irán. Así que todo eso no es nuevo. Es muy revelador que existan varios grupos militantes, como el IMI-K y los muyahidines del pueblo de Irán, que fueron incluidos en la lista de organizaciones terroristas en la década de 1990 por Estados Unidos, que por sorpresa, fueron retirados repentinamente de la lista de terroristas en 2012, con el fin de que Estados Unidos ayudara, armara y entrenara a esos militantes en Irán. Así que todo eso no es nuevo. Ha habido muchísimos informes durante los últimos 20 años. Y puede que sepas o no que he escrito una enciclopedia sobre toda la violencia política en el mundo, incluyendo todos los grupos militantes. Es un libro de 1,500 páginas, así que es algo bastante grande.
He seguido de cerca a todos esos grupos que cuentan con el apoyo de Occidente en Irán y en otros lugares. Y aquí solo he mencionado esos movimientos del norte, pero también hay movimientos igualmente respaldados por Estados Unidos, especialmente por Estados Unidos, en el sur del país, en la región de Baluchistán y entre la comunidad Awasí, que cuentan con el apoyo estadounidense. Y con frecuencia se producen actos terroristas llevados a cabo por esos militantes. Terrorist acts that are performed by those militants, and in fact they are paid and armed by the Y de hecho, están pagados y armados por Estados Unidos. Así que hay mucha subversión ocurriendo en Irán. No es algo nuevo, pero el ejemplo que mencionaste sobre enero es un caso ilustrativo. Esas manifestaciones que vimos en enero no ocurrieron por casualidad, fueron orquestadas por Estados Unidos. Y como bien dijiste, el propio Scott Bessent fue interrogado por un comité del Senado, si no me equivoco, donde explicó que Estados Unidos creó una situación económica en Irán que provocaría manifestaciones, y luego aprovecharían esas protestas utilizando militantes armados entre los manifestantes para crear una situación, e incluso probablemente provocar una reacción contundente de las fuerzas iraníes. Por cierto, las cifras que se han informado varían. A veces se habla de 50,000 y otras veces Osaf Alalian mencionó 17,000. Y Donald Trump mencionó 45,000. Quiero decir, cada uno tiene su propia cifra. La oficial es bastante alta y tenemos que reconocerlo, pero según el gobierno iraní, se trata de unas 3,000 víctimas o fallecidos. No puedo verificarlo, pero está claro que una de las razones por las que el gobierno lo hizo esta vez fue porque quería publicar toda la información sobre las personas que murieron durante la operación. Cuando se hacen públicos los nombres, las identidades, todo, se puede confirmar. Y si hay otros casos que no están en esa lista, se puede objetar. Se puede decir, esta persona no está en la lista. Y entonces queda en evidencia que están haciendo trampas o difundiendo información falsa. Por eso publicaron una lista completa de unas 3,000 personas. Las 3,000 que murieron durante este periodo de caos en Irán. Sí, no hago ningún juicio aquí. La cuestión es que, según los estándares europeos, es una cifra muy alta, para ser sincero. Pero también tenemos que reconocer que el diseño detrás de esta manifestación era provocar un levantamiento armado. No fue simplemente un movimiento pacífico o espontáneo. Fue algo que sin duda fue planificado por algunas entidades, muy probablemente Estados Unidos, muy probablemente el Mossad o quien fuera. Y por cierto, hace poco tuvisteis a alguien en uno de los canales israelíes que dijo exactamente lo mismo. Así que no es algo que provenga de mi imaginación. Esto es, sin duda, algo que hemos oído en el propio Israel. Así que existía esta idea de provocar un levantamiento armado y crear una situación en la que el gobierno iraní tuviera que reaccionar con fuerza. Y al usar la fuerza, probablemente se crearían las condiciones para luego calificarlos de canallas o algo por el estilo, y así justificar una operación. Por cierto, estas manifestaciones de enero han sido utilizadas por algunos, especialmente en Europa, pero también en Estados Unidos, para justificar el ataque de enero, lo cual es esencialmente falso, porque en derecho, ya sea penal, a nivel individual o internacional, no se puede justificar un crimen con otro crimen. Así que no es porque alguien haya cometido un delito, incluso si lo fue. Quiero decir, podemos debatir si fue proporcionado y cosas por el estilo. Hay muchos temas que podemos discutir sobre la reacción del gobierno iraní. Pero, independientemente de cómo lo evaluemos, incluso si Irán hubiera reaccionado de manera desproporcionada ante esta manifestación,
eso no puede ser una justificación para atacar a un país. Y eso es exactamente lo mismo que hemos debatido muchas veces en relación con Palestina. Incluso si se considera que Hamas llevó a cabo un ataque terrorista el 7 de octubre, que, técnicamente hablando, no encaja del todo en esa definición. Technically speaking, it doesn't fit that definition, but that's another question here. But Pero esa es otra cuestión. even if we Incluso si admit admitimos eso, no puede justificar el bombardeo de civiles. Verás, de lo contrario es un cheque en blanco para hacer lo que quieras. Quiero decir, imagina que tienes a un tipo, estás matando a alguien en la calle y luego destruyes todo el barrio y dices, bueno, había un criminal allí, así que destruimos a todos. Ahora ya no hay criminal. Pero no se puede justificar un crimen con otro. Es simplemente sentido común. Sin embargo, así es exactamente como funciona hoy el derecho internacional, o más bien no el derecho internacional, sino el llamado orden internacional basado en reglas. but international rules-based order. Yeah, yeah. Thank you, Carl. It was a great Gracias, pleasure. I Carl. think, Ha sido un what's gran happening placer. right now, Creo que lo que está ocurriendo ahora mismo, seems to me that, me this parece que whole esta guerra va a thing continuar. doesn't, Donald Trump, la forma en que están intentando comunicarse, no hay solución para lo que está pasando, según lo que hemos aprendido del análisis, porque Donald Trump está intentando intimidar por un lado, y por otro lado, vemos a los iraníes negándose, rechazando un alto el fuego. Creo que tendremos esta guerra mientras Donald Trump esté en el cargo en Washington. Well, the problem is that Donald Trump Bueno, el problema es que Donald Trump tiene un ego tan grande que nunca aceptará la derrota. Así que la única manera de conseguir que resuelva el conflicto es hacerle aceptar la idea de que la derrota es en realidad una victoria para él. Y eso es un desafío. and that's a challenge. Exactamente. Thank you, Carl. Gracias, Carl. Un placer. My pleasure. Más Thank para you después very en much for inglés. inviting me. Thank you.